Jornada laboral de 40 horas. Multa por incumplimiento alcanza los 586,000 pesos. Vamos a comentar esta columna de Nancy Escutia, del Economista. Ya se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 123 constitucional. La parte que nos importa es la forma en que va a operar, desde luego, la reducción y el momento. Es a partir de 2027 que empezará la reducción de la jornada. Pero, ¿qué tendrán que hacer o cómo entender la operatividad que va a tener a partir de 2027? Hoy, en marzo de 2026, que tenemos que empezar a resolver en las fuentes de trabajo y el trabajador también entender dónde está parado con el tema de la jornada laboral. Entonces, tanto las empresas como los trabajadores deben de conocer muy bien esta operatividad. Sabemos que existen ya reglas en la Ley Federal del Trabajo que no van a tener modificación. Además, que tenemos que tener en cuenta la reforma y el proyecto que se hizo, que hoy no fue materia, pero que será materia de la reforma a la Ley Federal del Trabajo a la brevedad. Seguramente en unas semanas o meses tendremos ese proyecto para ver cómo va a operar ahora estos cambios. Lo primero, desde luego, es que todo el mundo tiene en los trabajos formales una jornada de trabajo establecida bajo la regla de las 48 horas. Y aquí va a ser importante revisar contratos individuales, contratos colectivos de trabajo y reglamento interior de trabajo, porque en ocasiones, desde luego en el contrato siempre, pero en el contrato colectivo o en el reglamento llegan a estar incorporados justamente el tema de las jornadas de trabajo. Y si dice el texto que todavía existe las 48 horas para 2027, entonces va a haber problemas. Y aquí es justamente a lo que se refiere este artículo. ¿Qué problemas va a generar a las empresas? Bueno, el primero es lo que establece el artículo 1000 de la Ley Federal del Trabajo respecto de las sanciones por el incumplimiento justamente de la jornada. Porque si tú estás contratando por una jornada de 48 horas, esa jornada ya es ilegal. Y la sanción, desde luego, pues será determinada en términos del artículo. Entonces tenemos que incumplir el artículo 1000 de la Ley Federal del Trabajo establecerá que la sanción podrá ser de 29,327 pesos a 586,550. Que esto dependerá desde luego de que se determine si te multan con 250 hasta 5,000 veces la UMA, la Unidad Médica de Actualización vigente en 2026. Recordemos que año con año se va modificando la cantidad de la UMA, esto se irá subiendo la cantidad de la multa. Y si bien es cierto, hay una gradualidad en la forma en que va a modificarse la jornada, en 2027 será de 46 horas, en 2028 de 44, en 2029 de 42, hasta 2030, que serán 40 horas. Bueno, pues entonces, ¿cómo plantear esto en los documentos para que en un momento dado no prevalezca lo que en 2026 prevalece seguramente en la mayoría de los contratos colectivos, de los reglamentos y de los contratos individuales, que es la jornada de 48 horas? Y entonces será la Secretaría del Trabajo la que determine cuál es en todo caso la sanción, y aquí va a depender también de qué secretaría, según la empresa, si es de carácter federal, la Secretaría del Trabajo federal, y si no, de carácter local, pues la de los estados, ¿no? Dependiendo desde luego de la reincidencia, de la gravedad, de la forma en la que haya operado el patrón respecto de imponer la sanción, la jornada de las 48 horas, y también, desde luego, el artículo 992 de la ley, que establece que la multa se duplicará si hay reincidencia y afecta a varios trabajadores, y entonces se pondrá la multa por varios de los afectados. Entonces, tomen en cuenta que si esto prevalece en un contrato colectivo de trabajo,
y pasa el tiempo, ya hay negligencia en cambiarlo y existe esa contradicción entre me están haciendo trabajar 48 horas, no están, por lo menos está en el papel y ahí lo dice, que yo estoy contratado de esa manera, pues entonces la multa podrá ser además por cada uno de los afectados y entonces si me multipliquen estas multas por los 50, 100, 200, 500 o 1000 trabajadores que hay en la empresa, se vuelve importante. Sigue la discusión del tema de la explotación laboral. Si habrá o no la hipótesis de la figura para ver si esto se convierte además en un delito. El hecho de que tengas en el contrato 48 horas, pero además en la práctica estés trabajando las 12 horas extras que ahora son con pago doble y las 4 de pago triple y que esto desde luego ya corresponde a un límite y que te estés excediendo y que pueda intentarse todavía esta acción de delito, que para mí hay mucha discusión respecto de eso. Sin embargo, creo que es un punto que siempre va a estar considerando para estar actualizando el tema de la jornada laboral. Porque entonces sí, cuando ya estén las 40 horas y ya en 2023 entre en vigor el tema, el tiempo máximo permitido será de 56 horas semanales. Entonces, esto por supuesto en el tema de la explotación laboral, pues podría llevar a un asunto de pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50 días de multa. Yo insisto, creo que ahí tenemos que discutir muy bien, y ya he puesto videos respecto de este asunto de la penalidad. Ojalá se hiciera realidad, porque si algo no se cumple en México es el tiempo extra. No se paga, se hace trabajar a la gente en tiempo extra y no se respeta. Sin embargo, bueno, como al final la inspección laboral tampoco es muy eficiente, pues entre que ni se considera delito y no se inspecciona y no se cumple, la verdad es que el tiempo extra es una de las prestaciones que más se violentan en México. Y la novedad que desde luego vimos desde el tema de la propuesta de reforma y que creemos que va a ser sin duda algo que se va a incluir ahora en la Ley Federal del Trabajo, es el asunto del registro electrónico de la jornada laboral. Es decir, que ya tendrá que ser en esta modalidad de las formas que comúnmente se llevaba la jornada de trabajo, con tarjetas checadoras, con lista de asistencia. Bueno, pues ahora será la obligación de llevarlo de manera electrónica. Esto pues habrá empresas a las que les costará un poco más de trabajo. Imagínense una farmacia, tiene 2 empleados. Pero bueno, pues creo que también ya la tecnología se ha abaratado muchísimo. Ya se consigue hoy de manera muy económica cualquier medio de registro. Y en un siguiente video, porque en esta ocasión, en esta semana, pues hablaremos del tema de la jornada. Y los invito desde luego porque vamos a revisar en otro video el asunto de cómo son las cláusulas de los contratos, cuáles son las cláusulas que se utilizan y qué se tienen que modificar y cómo podrían modificarse. Hablaremos de este tema del registro electrónico, hablaremos del tema de cómo se puede llevar, hay ahora propuestas incluso para llevarlos en el celular y pues se puede, cómo se puede, cuáles son los límites, cuando usas la huella, cuando usas incluso puede ser con la retina, puede ser simplemente, entonces cuáles son las variables, los limitantes de la ley y cuáles son los riesgos. ¿Cuáles son las acciones que tiene el trabajador? Porque una cosa son las multas, que es lo que nos referimos hoy en el video, pero ¿cuáles son las acciones que podrá tener un trabajador en caso de incumplimiento? Entonces, esta semana estaremos hablando de este tema de actualización respecto a la jornada y que será, sin duda, materia ya cuando haya una reforma de mucho más elementos, pero creo que hoy tenemos suficiente material para poder adentrarnos a la discusión de los aspectos constructivos de lo que será esta nueva realidad con la jornada laboral de la reducción de las 40 horas. Mi nombre es Ricardo Landero y en este canal hablamos del tema laboral y sindical en México.